Buenos días a todos, queridos hermanos, y es verdad que tener que mandar la predicación por este medio sin teneros delante y ver vuestras caras y esa comunicación que nos transmitimos mutuamente es difícil, pero si hay algo que está claro es que no hay nada nunca que pueda parar el avance de la palabra de Dios y que sea transmitida y predicada, porque aunque tengamos que quedarnos en nuestras casas por un tiempo, la palabra de Dios siempre corre y va adelante. Y en esta mañana vamos a ver algunas cosas sobre el tiempo que nos toca vivir. Es verdad que no tenemos que estar apartados de lo que vivimos y escuchamos algunas palabras diferentes. Primero recomendaciones, luego que sí estado de alarma, son cosas que escuchamos y que también producen ciertas reacciones en cada uno de nosotros. Es verdad que vivimos un tiempo convulso, estamos en momentos que parece que solamente habíamos visto en las películas, ¿no? Pero quizás ahora estamos empezando a ver y a sentir cosas que hasta ahora pues parecían de la ciencia ficción y no de la realidad. Primeramente es cierto que mirábamos a China con zonas con millones de personas en cuarentena, pero por nuestra parte lo veíamos muy lejos, pensábamos que esto no iba con nosotros y no le dábamos mucha importancia. Tiempo más adelante esto pasó, fue corriendo poco a poco y llega a Italia, pero aún en Italia seguíamos viéndolo todavía un poco lejos, pensando que esto no iba a afectarnos a nosotros. Pero ya desde hace unos días lo vivimos en nuestras carnes, vemos que la televisión, que las noticias, que Internet, todo está hablando de lo mismo. Y ya empezamos a ver colas, y las hemos sufrido algunos de nosotros, colas interminables en los supermercados, psicosis de la gente, miedo. Pero en definitiva, lo que vemos detrás de todo esto es la falta de paz que tiene el ser humano. Es verdad que no sabemos por qué están ocurriendo todas estas cosas. En la palabra de Dios hay ciertas cosas que Dios permite, y hay cosas que son parte de un juicio de Dios sobre la humanidad. Hay otras que Dios permite y Él sabe el por qué permite cada una de estas cosas. Pero si algo sí podemos estar seguros, sea parte de un juicio de Dios como muchos que ha habido a través de la historia, o sea, alguna situación concreta que Dios está permitiendo. Sí, lo que nosotros tenemos que saber es que Dios tiene absolutamente todo el control de todo lo que está pasando, aunque veamos que el hombre, que el ser humano, no lo tiene en ningún momento. Y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros momentos diferentes que vemos en la Escritura donde el Señor confinó o dejó a personas de su pueblo encerrados en un lugar por un motivo concreto. Y estas personas, pues su victoria a todo esto consistió en la obediencia que ellos depositaron en el Señor. Y de una forma o de otra vemos a personas, vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y otros ejemplos en el Nuevo Testamento, que a cada situación se llegaba de una forma diferente, pero Dios mantuvo a su pueblo en un lugar y después Él realizó siempre algo. Porque lo que sí que tenemos que estar seguros es que Dios va a contestar delante de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está permitiendo. La primera cosa que nos encontramos ya en el capítulo 6 del libro de Génesis, sabemos que es un capítulo donde se habla de un juicio de Dios, un juicio que Dios da a este mundo por medio del diluvio. Y vemos allí la historia de un hombre
de una familia que Dios vio que eran temerosos de Dios, que consideró justos en medio de una generación perversa que estaba de espaldas a Dios. Y a ellos les manda construir un arca y primeramente reciben las risas y reciben seguramente el escarnio de la gente. ¿Por qué construir lo que estaban construyendo si es que nunca había llovido? No había ninguna lógica a lo que estaban haciendo. Pero en el capítulo 6 de Génesis, los versículos del 17 al 22, el Señor habla de lo que iba a hacer, de lo que iba a acontecer. Y dice, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. En todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Muchas veces recordamos este episodio en el que ya vemos que en medio de una situación difícil, en medio de un mundo convulso, coge a una familia y la coloca en un lugar concreto, la encierra en un lugar concreto. Y es más que aunque nos parezca, y leemos en la Biblia que estuvo lloviendo por 40 días y 40 noches, pero el tiempo que ellos estuvieron confinados dentro del arca no fue ese tiempo. Ellos estuvieron un año entero dentro del arca. Y eso lo vemos en que en el versículo 11 del capítulo 7 de Génesis dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ellos ya estaban dentro del arca, es el momento en el que empieza a llover. Pero el capítulo 8 del libro de Génesis, y en el versículo 13, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Fijaros que pasa prácticamente un año en todo este tiempo y esta familia queda ahí dentro confinada. Es cierto que aquí nos encontramos con algo que sucede en este mundo de una forma extraordinaria, algo que viene de parte de un juicio de Dios, pero también vemos una respuesta de parte de Noé de confiar, de tener fe, de creer lo que el Señor dice. Y vemos que en medio de una situación así, Dios trajo salvación y un nuevo comienzo para este mundo. Trajo esa salvación que vino por medio de la obediencia de una familia entera. Una de las primeras veces en la que Dios pone a alguien encerrado en un lugar. Pero si andamos un tiempo más adelante, nos encontramos en Egipto, en el tiempo de la esclavitud del pueblo en Egipto, cuando ya Dios había visto la opresión con que estaban viviendo su pueblo en ese lugar y cómo los egipcios los oprimían, y a partir de ahí, después a las muchas demandas de Moisés, de que de parte de Dios hablaba con Faraón de que dejaran salir a su pueblo, y siempre la respuesta del Faraón era la misma, no. Entonces sabemos que Dios empieza a tratar a Egipto de una determinada manera, empiezan a haber una serie de plagas. Al principio todas las plagas son absolutamente para todo el mundo, eran tanto para los egipcios como para los israelitas. Después, a partir de una determinada plaga, cuando todo aparece en tinieblas,
en la tierra de Egipto, Dios empieza a hacer una separación entre su pueblo y los egipcios, porque la tierra de Egipto se llena de tinieblas, y dice la Escritura que en la tierra de Gosén, que es donde estaba el pueblo de Israel, ahí había luz en todas las habitaciones. Es verdad que aunque haya circunstancias difíciles, siempre algo que tiene que caracterizar el lugar donde está un hijo de Dios es la luz en medio de tu lugar, en medio de tus habitaciones, porque tenemos la luz del Señor en nosotros, brillando en nosotros y a través de nosotros, y sea donde sea que estemos, tenemos que seguir brillando y ser luz. Pero al final de todo ese tiempo, de las plagas que había en la tierra de Egipto, sabéis que la última es la muerte de los primogénitos. Y ahí es donde se establece algo que el pueblo de Israel continúa hoy en día celebrando, que es la Pascua. Sabéis que la Escritura del Nuevo Testamento nos dice que Cristo es nuestra Pascua, es ese cordero sin mancha, sin contaminación, que fue inmolado en ese momento y que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Pero en ese momento sabéis que el Señor les manda al pueblo de Israel que ellos cojan a un cordero, depende también el tamaño de las familias, que lo sacrifiquen, que derramen toda su sangre y que con un hisopo, con hierbas, cojan, lo mojen en la sangre y unten el dintel de las puertas. Y les da la orden explícita de que tenían que entrar en su casa y que no podían salir durante el tiempo que el Señor tuviera establecido. ¿Para qué? Para que la muerte no les alcanzara. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, versículos 12 y 13, dice: «Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Y los versículos del 21 al 24 dicen: «Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto, para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró». Vemos que es otro momento en la historia donde Dios va a sacar a su pueblo con mano fuerte y con brazo extendido, con grandes milagros y prodigios, y les dice que Él va a pasar, que va a herir a ese pueblo en Egipto, pero que ellos deben de quedarse en su casa por obediencia al Señor, porque en ellos, estando resguardados en esa casa en la que estaba la sangre puesta en el dintel, pues el heridor pasaría por encima, pasaría de largo y no afectaría aquella casa. Es verdad que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Estamos cubiertos, limpiados y salvados por medio de su sangre, y tenemos que confiar en que el Señor protege nuestras vidas, así como Él protegió y cuidó a este pueblo suyo en Egipto. Otro lugar en el que había un juicio de Dios
pero Dios respondió con salvación de parte de Dios. Hemos visto hasta aquí dos ejemplos, juicio y salvación. También el pueblo de Dios más adelante sigue viviendo momentos así, y hay un momento en el que ya el pueblo de Israel está dividido entre los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y en ese tiempo llega los del imperio asirio y quieren conquistar Samaria, que era la ciudad del reino del norte, y sitian la ciudad. Se ponen alrededor de la ciudad y allí la gente no puede entrar ni salir, no pueden moverse, todo queda confinado ahí dentro donde ellos están viviendo. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 24, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Al principio la gente estaba asustada, veían que no podían salir de donde estaban, pero todavía había cosas para comer, alimentos, había bebida, tenían cierta vida dentro de la ciudad, hasta que por el tiempo que esto duró, los alimentos escaseaban y la preocupación ya era muy apremiante. Incluso habla y sigue hablando el texto de mujeres que decían de comerse a sus propios hijos porque les faltaba el alimento. Ya el mismo rey de Israel no sabía qué hacer y apelaba al Señor, diciendo que Él era el único que podía salvar a ese pueblo. En el versículo 26 y 27 de este capítulo 6, dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? La salvación era obra de Dios. Pero cuando más difícil era la situación, cuando ya la gente se estaba muriendo de hambre, hay algo que ocurre. Dios confunde al campamento de los asirios y hace que huyan de ese lugar. Y allí se encuentran unas personas fuera de la ciudad, que eran 4 leprosos, que ellos dicen: pasaremos al campamento de los asirios porque vamos a morir de todas formas. Si estamos en la ciudad moriremos de hambre. Si salimos fuera igual nos matan los asirios. De todas formas moriremos, no tenemos nada que perder. Y llegan a ese momento donde entran en el campamento de los asirios y allí no hay nadie. El pueblo de Israel estaba dentro de la ciudad muerto de miedo y fuera el peligro ya había pasado. Ellos llegaron al campamento, vieron la comida de los asirios, empezaron a comer, se alimentaron y dijeron: bueno, ahora es tiempo de hablar de esto. Y aunque eran personas con dificultades para acercarse a otros por su enfermedad, llegaron y anunciaron que Dios había hecho algo extraordinario. Había hecho huir a los asirios y en el campamento había muchísima comida para dar de comer a todo el pueblo y que esa hambruna pasara. Dice el versículo 10 del capítulo 7 del segundo de Crónicas: vinieron pues y gritaron a las guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Pero, dice, entonces respondió a uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: Itibet.
Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Fijaros que nos encontramos en otro momento de gran dificultad, un pueblo encerrado donde vivían, que no podían salir, sitiados, pero Dios contestó. Y Dios se ocupó del peligro que estaba fuera, que acechaba su propia tierra, que acechaba sus propias casas, que acechaba su propia vida. Dios se encargó y volvió a salvar a su pueblo. Otra maravilla de parte del Señor. Pero me podéis decir, bueno, esto está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué ocurre en el Nuevo Testamento? Vamos a ver unas cosas, unas situaciones que les pasaron a unas personas concretas, que eran los discípulos del Señor. Y en el Nuevo Testamento vemos un momento en el que los discípulos, cuando Jesús es crucificado, ellos tienen miedo y se esconden porque saben que si salen y le reconocen, es muy posible que les hagan las mismas cosas o los maten por ser seguidores del Señor. Ellos tenían miedo y por miedo se encerraron en un lugar. Dice Juan, capítulo 20, del 19 al 29, dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fijaros que tenemos a los discípulos encerrados en un lugar por miedo a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero hay 2 cosas que cabe destacar en este tiempo de estar recluidos por el miedo. Eran discípulos del Señor, habían conocido al Señor, habían visto los milagros del Señor, pero tenían miedo. Y en los 2 episodios, Jesús se presenta con lo que ellos necesitaban. Y las palabras que dice es: paz a vosotros. Ellos, en medio del miedo, en medio de la turbación, de la situación, necesitaban esa paz, y es como el Señor se presenta a ellos. Pero en esta situación, lo que podemos entender, que vemos un grupo de discípulos recluidos. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? 1, les declara paz, y luego su misma presencia está con ellos. No hay nada, no hay muro, no hay puerta cerrada que pueda parar la presencia del Señor en nuestra vida. Algo que podemos aprender también es que el Señor, estemos donde estemos, en la situación en la que estemos, declara paz a nuestras vidas, y podemos contar siempre, y esto es algo que tenemos que tener claro, siempre con su misma presencia a nuestro lado. Pero también los mismos discípulos, llegó un momento en el que el mismo Señor les decía
a cada uno de ellos al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y versículos 48 y 49. Les dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Les habla de lo que pasó al Señor cuando fue crucificado y resucitado, de lo que hablaban ya las Escrituras. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les está diciendo a ellos, y luego no solamente a ellos, sino que había 120 personas más, que habla el libro de Hechos, que se queden en un lugar concreto, en una ciudad concreta, y que no se muevan de ese lugar hasta que reciban de parte del Señor la promesa que Él les había hecho. La promesa que ellos tenían en ese momento era esperar la venida del Espíritu Santo. El mismo libro de Hechos, capítulo 1, del 1 al 5, habla de lo mismo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fijaros que la presencia del Señor estuvo con esos discípulos por 40 días después de haber resucitado, la presencia de que hablábamos hace un momento, pero también ellos estaban recluidos en Jerusalén sin poder salir, ¿esperando qué? Esperando las promesas de Dios. Y nosotros tenemos que descansar en las promesas de Dios y esperar que las promesas del Señor en Él son sí y son amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que esperar. Fijaros, hemos visto 5 momentos de situaciones que Dios permite. Las dos primeras en los que hay un juicio de parte de Dios, pero el Señor contesta y el Señor da salvación. Con una familia como la de Noé, recluida un tiempo dentro de un arca, esperando que el agua se secara y poder salir. Un pueblo después en Israel que está en Egipto y tienen que estar una noche entera encerrados en su casa por mandamiento del Señor, y el Señor dio salvación a aquellos que por fe le creyeron. Un lugar, Samaria, donde estaban atacados por un enemigo que venía de fuera, que estaba terminando con ellos, tirando abajo toda su fe, pero cuando aún ellos estaban sufriendo y pensando que iban a morir, el Señor ya había actuado y el Señor ya había echado el problema, el peligro de en medio, y les bendijo con todo lo que ellos necesitaban. También salvó en ese aspecto sus vidas físicas por medio de la fe y de la obediencia. Fijaros también que vemos en el Nuevo Testamento a unos discípulos que habían estado con Jesús teniendo miedo y encerrados en una habitación. Pero allí Dios les ayudó, Dios les habló, Dios les calmó con paz, hablándoles paz a vosotros y con su presencia. Y también otra reclusión en un lugar como Jerusalén, estando hecha ahí sin poderse mover. ¿Y qué tenían que esperar? Recibir las promesas de Dios. Entonces podemos esperar la salvación de Dios, la solución de Dios, podemos esperar y tener la seguridad, la completa seguridad que el Señor nos da paz y también la presencia de Dios con nosotros en cualquier lugar donde estemos, y también que podemos, aunque estemos recluidos por un tiempo, esperar en las promesas de Dios. Entonces, esto es algo que podemos saber y que podemos ver. Es cierto que ahora mismo se nos dan muchas indicaciones delante de todo lo que está pasando. Justo antes de grabar este audio, por delante de mi puerta estaba pasando un coche
de la policía local aquí de Puebla, diciéndole a toda la población que todos los bares, sitios de ocio, todos estos lugares están cerrados y que aconsejaban a toda la población que se quedara encerrada en su casa, a no ser por causa de urgencia o extrema necesidad, que entonces salieran a la calle, pero si no, que estuvieran ahí dentro. Yo no sé cómo es en el lugar donde vivís cada uno de vosotros. Esto es algo que ha sucedido aquí hace muy poco. Pero sí que es verdad que la palabra de Dios también nos insta a que seamos buenos ciudadanos en el lugar donde estemos. Y en el capítulo 13 del libro de Romanos dice en los versículos del 1 al 7: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia». Fijaros que aquí dice que tenemos que obedecer al Señor, pero es que no al Señor obedeciendo a las autoridades. Pero es que un poco más adelante, un texto que vosotros conocéis muy bien, en la segunda carta que Pablo escribió, la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 3, dice: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador». Como creyentes tenemos que obedecer a las autoridades y tenemos que orar por las autoridades. Sin duda, no importa nosotros qué color político podamos tener cada uno. Ahora lo que vemos es que todos nos enfrentamos a una misma cosa y todos a una tenemos que estar juntos, y como creyentes tenemos algo que los demás no tienen, que es la oración. Tenemos que orar para que el Señor les dé la sabiduría necesaria para saber actuar en medio de todo esto. Pero es verdad que muchos diréis, bueno, pero a lo mejor no hay que obedecer en todo, porque hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Por supuesto. El mismo en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos a Pedro y a Juan delante del concilio, y del versículo 16 al 21 habían estos hombres que querían hacerles callar, querían que ellos no hablaran en el nombre del Señor, diciendo: bueno, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Es verdad que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades, tenemos que cumplir como ciudadanos, es parte de nuestro testimonio. Lo único que nosotros no podríamos obedecer es si hay algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y lo que pase, ocurra lo que ocurra, lo que nunca nadie va a poder hacer es que nosotros nos callemos y dejemos de hablar de Jesús, de hablar de quién es, de predicar el Evangelio, porque en este momento diréis, bueno, si yo estoy en mi casa, pero bueno, hay teléfonos, hay WhatsApps, hay conversaciones con vecinos, con personas que están cerca, con familiares. Ahí tenemos que instar a hablar del Señor.
Esto es lo que nunca nadie, por mucho que lo manden y lo obliguen, puede hacer a la Iglesia del Señor, que es callar y cerrar la boca al mensaje que nosotros queremos dar y vemos que cada día se vuelve más urgente y más apremiante. Entonces es verdad que es tiempo de que seamos Iglesia. Es verdad que no nos vamos a ver reunidos en el local de la Iglesia, pero ahí donde estemos tenemos que ser Iglesia. Es tiempo de orar. Es tiempo, quizás el Señor nos recluye para que nos centremos en Él, para que no nos despistemos de otras cosas, para que no hagamos cosas en las que, entre comillas, perdamos el tiempo, sino que su pueblo se centre en buscarle. Es hora de entrar en nuestra cámara secreta. Es tiempo de entrar y de crecer en la intimidad con el Señor. Pensemos que es una oportunidad que el Señor nos da. A veces no la buscamos voluntariamente, ahora estamos en casa, a lo mejor involuntariamente, pero tenemos la oportunidad de buscar al Señor. Es tiempo de dar testimonio. Hoy vemos mucha psicosis, mucho miedo, pero el Señor nos dice, igual que a los discípulos, paz a vosotros. Y nosotros, en medio de esta circunstancia, nos tenemos que caracterizar por la paz y la tranquilidad. Paz y tranquilidad basadas en una fe firme en el Señor. Dice en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 dice, somos salvos por fe y para fe. Por fe hemos sido salvados, pero para tener una vida que se caracteriza por la fe, por la confianza en Dios. Primera de Pedro 5, del 6 al 11, nos dice que el diablo como león rugiente anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, dice al cual resistid, firmes en la fe. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en quiénes somos, en quién hemos creído, en las promesas que tenemos del Señor. Y en Primera de Juan 5 dice que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Es tiempo de desarrollar nuestra fe, nuestra confianza. Por su parte, el Señor dice paz a vosotros y su presencia está en medio de nosotros. Es tiempo de acercarnos a Dios. Detrás de cada situación que encontramos en la Biblia difícil, cada situación que ha pasado este mundo a lo largo de la historia difícil, siempre el pueblo de Dios ha sido probado por Dios. Y sin duda, en estos tiempos, el Señor va a probar nuestra vida, va a probar nuestra fe. Y hay un salmo que con este quería terminar, que se está haciendo, diríamos, viral en todo el mundo, porque es un salmo que se está compartiendo por toda la gente, por lo que dice, y es un salmo muy apropiado, que es curioso, que hace solamente unas cuantas semanas yo mismo compartía en la reunión de oración. Es el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fijaros que hay dos cosas solamente a destacar. Habla que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Y dice más adelante en el 6, no temerás, 5 y 6, no temerás el terror nocturno, ni saete que vuele de día, y dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué esto puede ocurrir? Porque hemos decidido habitar al abrigo del Altísimo. Que esto sea algo en nosotros vivo en estos días y sobre todo recordemos, es tiempo de acercarnos a Dios. Dios nos da una oportunidad de orar, de leer su palabra, de acercarnos, de interceder por nuestras autoridades, por nuestro país, por el mundo, por lo que está pasando, y que el Señor nos ayude a ser luz, a ser testimonio. Porque como vemos, el Señor en medio de las dificultades trae salvación, trae solución, da su presencia y su paz, y también nos da de sus promesas. Que el Señor nos ayude y que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos, estemos en el lugar donde estemos, para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tantas cosas que en ella encontramos. Pero si algo sabemos es que tú tienes todo el control, que tú te ocupas de cada cosa, Señor, y que aunque veamos cosas que nos pasan, nos sobrepasan en este momento, y todo es incertidumbre, no sabemos qué pasará, no sabemos cómo irán las cosas, pero si en algo podemos estar seguros es en ti. Que pongamos toda nuestra vida, toda nuestra confianza en ti, que sea un tiempo para ponernos a cuentas contigo, que sea un tiempo para estar cerca, para orar, para entrar en nuestra cámara secreta, para intimar contigo, para leer tu palabra, para conocerte más, porque no sabemos lo que nos espera a partir de aquí. Y sabemos, Señor, que tú cada vez estás más cerca, que vienen tiempos en los que la Iglesia cada vez pasará por circunstancias más difíciles. Y, Señor, tú nos estás preparando para eso. Pero tú quieres, Señor, un pueblo que viva cerca de ti, que esté firme en ti. Y te pido esto, Señor, para cada una de nuestras vidas, para que tu nombre sea honrado y glorificado desde nuestros hogares hasta el final de la tierra. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Os deseamos un feliz día, un feliz domingo. Que el Señor bendiga vuestras vidas y seguiremos en contacto. El jueves tendréis otro pensamiento aquí, el domingo que viene también, y seguimos en contacto. Y recordar, por mucho que pensemos que estamos, entre comillas, encarcelados, la palabra de Dios no está presa y sigue corriendo. Que Dios os bendiga.